Arranquemos de lleno con este análisis visual donde vamos a explorar algo que, literalmente, tenemos delante de las narices todos los días, pero a lo que casi nunca prestamos atención. Hoy vamos a destapar el arte invisible de la tipografía. Porque, a ver, resulta fascinante pensar cómo esas formas, esas letritas que leemos en pantallas o en papel, moldean nuestra forma de entender el mundo de manera súper silenciosa. Y para entender este impacto brutal que tiene en nuestro día a día, nos vamos a centrar en una auténtica obra maestra del diseño gráfico. Una que ha aguantado el paso del tiempo con una elegancia increíble y que además esconde una historia apasionante detrás de sus curvas. Vale, la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido hoy es exactamente esta. ¿Cómo demonios sobrevive un diseño creado en 1495 hasta nuestra exigente era digital? Piénsalo un segundo. Estamos hablando de una época en la que ni se soñaba con la imprenta industrial masiva, por no hablar de las pantallas de alta resolución. Y sin embargo, ahí están, conviviendo con nosotros. Lo que tenemos entre manos hoy es, básicamente, una especie de historia de detectives que viaja en el tiempo a través de la evolución del diseño. Vamos a ello. Y para no perdernos en estos 500 años de historia, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, los orígenes en Venecia en 1495. Segundo, el Renacimiento de 1929. Tercero, la anatomía de Bembo. Y para rematar, veremos a Bembo en la práctica hoy en día. Primera parada, Orígenes en Venecia, 1495. Imagínate el escenario, en pleno corazón del Renacimiento, donde la cultura, el diseño y la literatura estaban a punto de explotar. Todo arranca cuando un fundidor de tipos veneciano, Francesco Grifo, diseña esta letra redondita allá por 1495. Y no la hizo por hacer, no. Tenía un propósito súper específico: imprimir un texto llamado De Edna, escrito por el famosísimo cardenal italiano Pietro Bembo y publicado por un impresor que era un auténtico visionario, Aldus Manutius. Pero ojo, que la historia no acaba aquí. En 1524, un maestro calígrafo llamado Giovanni Tagliente se saca de la manga unas variantes cursivas espectaculares. Y ya, si avanzamos al siglo XVI, vemos cómo el mítico editor parisino Claude Garamond se inspira y mucho en ese diseño original de Grifo. Y claro, como pasa con las ideas geniales, esto empezó a cruzar fronteras como la pólvora. Ese uso constante de los tipos de Grifo y de los que luego hizo Garamond sentaron las bases de lo que hoy en el mundillo llamamos estilo old style o estilo antiguo. Lo alucinante de este dato es que la influencia de Grifo fue tan brutal, tan sólida, que su diseño dominó por completo la tipografía en toda Europa durante nada menos que 200 años. Literalmente, un legado monumental que nació entre los canales de Venecia. Pasamos a la segunda parte, el Renacimiento de 1929, de cómo esta fuente pasó de ser una reliquia del pasado a una herramienta súper moderna. Damos un salto enorme hasta 1929. Aquí entra en escena la Monotype Corporation, que decide meterse en un rescate histórico ambiciosísimo. Y al mando de todo este proyecto, controlando cada mínimo detalle, estaba Stanley Morrison. Esta gente no quería hacer una copia barata sin más, no. Querían devolverle la vida a toda una época dorada de la tipografía. Fíjate en cómo lo hicieron, porque es de locos. El equipo de Morrison empezó creando una letra redonda calcando exhaustivamente los trazos originales de Grifo, buscando capturar el espíritu puro de aquel diseño. Y, a modo de homenaje, decidieron bautizar a la fuente como Bembo, en honor al cardenal del texto de 1495. Pero aquí viene el giro dramático. Resulta que Francesco Grifo nunca, jamás, diseñó cursivas para esta fuente. Así que el equipo de Monotype tuvo que improvisar. ¿Y qué hicieron? Pues pedir prestadas las cursivas que Giovanni Tagliente había publicado en 1524. Básicamente resolvieron un rompecabezas histórico de 500 años a la perfección. Tercera parte, anatomía de Bembo. Dejamos los libros de historia un momento y vamos a fijarnos en la mecánica visual pura y dura de estas letras. Si echamos un vistazo a la familia moderna de Bembo, vemos que tiene un despliegue increíble. Es evidente esa fluidez tan bonita que tiene la Book Italic y cómo contrasta de forma brutal con la contundencia de la Bold. Pero, yendo un paso más allá de lo típico, hay versiones que demuestran para todo lo que da este diseño, como la Titling o la Infant. La Titling, por ejemplo, está pensada exclusivamente para darle a los titulares un toque de majestad inconfundible. Es simplemente fascinante ver cómo desde unos mismos cimientos arquitectónicos puedes sacar tantas herramientas de comunicación distintas y que todas encajen en la misma familia. Pero claro, para poner a prueba todas estas variantes visuales, los diseñadores necesitan herramientas muy concretas. Un ejemplo buenísimo es esta frase tan peculiar. El veloz murciélago hindú comía feliz, cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
Menuda imagen mental, ¿eh? Imagínate la escena, un murciélago poniéndose ciego a Kiwi mientras una cigüeña le da el saxofón. A simple vista, una frase que no tiene ni pies ni cabeza. Pero ojo, que el sentido de esto no es literario, es pura ingeniería. Esta locura de frase cumple un papel clave en el diseño. Es lo que llamamos un pangrama. Básicamente, una frase construida milimétricamente para incluir absolutamente todas las letras del alfabeto, y en español, claro, metiendo todos nuestros acentos y la ñ. Los tipógrafos usan estas frases rarísimas constantemente para someter a examen cada fuente. Así pueden ver de un solo vistazo cómo respiran los espacios, cómo quedan las curvas o cómo interactúan las letras altas y bajas en un párrafo real. Una solución súper ingeniosa, la verdad. Y llegamos a la cuarta y última etapa, Bembo en la práctica. Vamos a ver cómo este diseño humanista de 1495 se desenvuelve en el mundo real de hoy. La versatilidad que tiene Bembo hoy en día es impresionante. Cero aspecto de pieza de museo intocable, es súper dinámica. Esa presencia equilibrada y elegante brilla muchísimo en la portada del libro Learning to Look, por ejemplo. Y al mismo tiempo le da un peso y una autoridad superclásica al logotipo de Vista House. Estos ejemplos nos demuestran de primera mano que unas buenas proporciones siguen transmitiendo el mismo nivel de sofisticación hoy que hace medio milenio. Vamos a desmenuzar un poco cómo funciona esta magia a nivel profesional. Lo que realmente dominan los directores de arte de hoy es el juego del contraste tipográfico. Mira la portada de Learning to Look, del diseñador David Drummond. Ahí, el clasicismo de Bembo se da la mano con la fuente futura y crea un choque súper interesante entre la historia y la geometría más pura. O en el logo de Vista House, dirigido por Sue Fisher y diseñado por Jeff Fisher, donde Bembo se empareja con Copperplate. Lo que nos dicen estas combinaciones es que Bembo es una jugadora de equipo. Se mezcla a la perfección con fuentes de estilos y épocas totalmente opuestos para crear diseños contemporáneos rompedores. Eso sí, Bembo no está sola en esto, forma parte de una pequeña élite de tipografías clásicas. Si te gusta este rollo refinado y limpio, te va a encantar compararla con otros pesos pesados de la historia como Baskerville, Centaur, Garamond, Gaudí o Savon. Cuando las pones todas juntas, el ojo empieza a captar los matices sutiles de cada una. Son como la aristocracia de las letras, cada una tiene su propio toque, su propia personalidad, pero todas comparten ese espíritu de ser hiperlegibles y de tener un peso histórico brutal. Y con esto rematamos nuestro análisis visual de hoy. Hemos seguido el rastro de unas formas que nacieron en una imprenta de Venecia en el Renacimiento, hasta llegar a las portadas y los logos modernos. Y claro, esto te deja con una reflexión final que, francamente, vuela un poco la cabeza. Teniendo en cuenta la velocidad del diseño digital de hoy, donde salen cientos de fuentes nuevas cada día, cabe preguntarse, ¿conseguirán alguna vez las creaciones digitales de hoy sobrevivir y seguir siendo relevantes dentro de 500 años, como la obra maestra de Francesco Grifo? Ahí lo dejo para que le des una vuelta la próxima vez que abras un menú desplegable para elegir una fuente.